Ahí está. La definición de taxonomía es la siguiente. Implica siempre una es una representación compleja, ¿ah?, de Fernando, no te sale el sonido, decís vos. Pero se escucha, chicos, porque sos vos, es solo Fernando, ustedes escuchan. Sí, se escucha. Lo que dice Fernando es que va a salir y se va a volver a conectar. Sí, sí, porque no le sale el sonido. Bueno, está, entonces sigo. No, debe ser lo de él. Entonces les decía, una taxonomía es una representación compleja de una naturaleza simple. Esa es la definición de una taxonomía. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿De qué manera funciona esto? Como la taxonomía se presenta o se nos presenta, se presenta de manera compleja, yo tengo que llegar a encontrar de algún modo cuál es esa naturaleza simple. ¿Ah? No es que no hay una naturaleza simple. Esta es la característica que va a presentar una taxonomía. Si ustedes recuerdan, sobre esta cuenta, tengo 10 menos 9, me da 1, 10 es todo, 9 es cultura, y ahí pueden poner ustedes todo lo que quieran por cultura. La historia, la política, la economía, la sociedad, no sé, ¿qué más quieren poner? El arte, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran poner ahí, pueden poner. ¿Ah? Lo que no pueden poner en la idea de cultura es algo de la naturaleza. Y viceversa. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que les va a aparecer? Que supongamos que tiene el máximo es 10. ¿Ah? Ahora, pero como la cosa está pensada siempre entre naturaleza y cultura, 9 puntos son para la cultura y 1, aunque sea 1, por mínimo que sea, es naturaleza. Entonces, esa taxonomía lo que va a intentar hacer es encontrar o va a intentar mostrar esa naturaleza. Siempre la hay, la puede tener en mayor o en menor grado, pero la hay, no es que no la hay. ¿Está? No, ese es el postulado que presenta una taxonomía. El postulado que presenta una taxonomía es que la naturaleza, hay una naturaleza simple. Siempre es simple la naturaleza en realidad. Lo que pasa, claro, como está mezclada con un montón de cosas culturales, entonces esa naturaleza se manifiesta de modo complejo. ¿Ah? Por eso es una representación compleja de esa naturaleza. ¿Y qué se hace entonces? Se pasa por la información que nosotros obtenemos para encontrar esa taxonomía, hay que filtrarla. ¿Ah? Entonces, esta taxonomía, ¿dónde la buscamos? Es la pregunta. La fuente de información son los alumnos.
Claro, pero esa información que los alumnos brindan cuando ustedes los observan, cuando ustedes los testean, cuando ustedes los evalúan, cuando ustedes los examinan, se manifiesta como, de forma compleja. ¿Se sigue la argumentación? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa información que nosotros tenemos, esta fuente de información que nosotros tenemos, hay que filtrarla. Es lo que se conoce, vamos a ponerlo así, filtros de información. ¿Cuáles son esos filtros de información para poder llegar a esta naturaleza simple? Tenemos por un lado la psicología, básicamente tenemos esto, la psicología. Por otro lado tenemos la biología. Ahí se ve. Y por otro lado tenemos la antropología, biopsicosocial. ¿Entiende? Vamos a decirlo así. Biopsicosocial. Básicamente esas serían las tres filtros de información. Esos tres filtros, cuando yo opero esos filtros sobre esa información que me brindan los alumnos cuando los testeo, los examino, los evalúo, me van a dar por resultado una naturaleza simple. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede allí? ¿Qué suele aparecer en el marco de la educación física? Bueno, las características evolutivas, te va a decir la psicología de los niños. Entonces aparecen los estadios. Y ahí pueden seguir a Piaget, pueden seguir a Balón. ¿Ah? Les da los estadios evolutivos. Si ustedes cursaron psicología evolutiva, van a encontrar que se dicen cosas respecto de esos estadios evolutivos. Se va a decir cosas de la niñez, se va a decir cosas de la pubertad, se va a decir cosas de la adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pero que esos estadios están marcados por una naturaleza. Son así en ese momento, te va a decir el estadio. ¿Ah? También van a encontrar, por lo general no aparecen estadios, sino que aparecen periodos de crecimiento, de desarrollo y de maduración biológica. ¿Ah? O aparece edades de crecimiento, de maduración, y eso lo va a dar la biología. ¿Ah? Pero es lo mismo, divide en estadios, divide en etapas, divide en periodos, divide en fases sensibles del aprendizaje. Ahí habla la fisiología, habla de fases sensibles del aprendizaje motor. Lo han escuchado eso, por ahí lo han leído, han estudiado algo de eso. Y la antropología en tanto ser social. ¿No? Entonces, claro, esa fuente, esos filtros, van a buscar cuál es esa naturaleza simple que presentan. Y van a decir, bueno, a tal edad tal cosa, tal otra edad tal cosa, tal otra edad tal cosa. Y a partir de allí se arman objetivos. Para tal edad, tales objetivos. Para tal edad, tales otros objetivos. Para tal edad, tales otros objetivos. Se sigue la argumentación. Entonces, la organización del currículum por objetivos o la pedagogía por objetivos, si ustedes hacen el análisis, lo que van a encontrar es que esos objetivos tienen sus bases en una idea de una naturaleza. ¿Y cómo aparece esto en la educación física? Porque todo esto hay que llevarlo a la educación física. Bueno, ¿qué les va a aparecer a ustedes?
les va a aparecer con estas taxonomías, borro un poco aquí, que son naturaleza simple, estas taxonomías en la educación física, ustedes van a tener que aparecer en la lógica de un movimiento humano. Ese movimiento humano es un movimiento natural, que a medida que se desarrolla, que crece y madura, ese movimiento entra en una lógica de evolución. Pero también ustedes van a encontrar en la educación física lo que serían habilidades motoras básicas. Fíjense que habla, vamos a analizar esto un cachito, habla de habilidades, no habla de destrezas. ¿Ah? No es lo mismo una habilidad que una destreza. Habla de... La habilidad Dale. Sí, dale. viene también en esta lógica de qué tan hábil sos, ¿no? Cómo te sale eso naturalmente o a diferencia por ahí de la destreza que es, bueno, una técnica que la entrenás, si Sí, no me equivoco. sí, eso está dicho más o menos así en la educación física. En realidad, por ahí las destrezas en la educación física van a estar asociadas a la idea, que esto también aparece, que era lo siguiente que iba a señalar, como capacidades básicas o capacidades motoras básicas. Y ahí aparece la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad. ¿Ah? Eso aparece, y ahí aparece, entonces acá ustedes tienen fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad. ¿Ah? Aparecen estas capacidades, ¿no? Son las capacidades físicas, que son básicas. En la educación corporal, Mariana, hacemos la distinción entre habilidad y destreza. Recordad que la habilidad, digamos, tiene por objeto la resolución de una situación que está, vamos a decirlo así, permítanme esta idea, después hay que afinarla un poco más, está por fuera del cuerpo. Por ejemplo, lograr marcar un gol, encestar la pelota, bloquear o rematar, digamos, apoyar la pelota en el try, digamos, ¿no? Eh, robarle la cola del zorro al otro, digamos, escaparse justamente de los otros, que no te se entiende, esquivar la pelota en el matasapo y pegarle o tomar la pelota y pegarle al otro, digamos, matar al otro, digamos. No sé cómo le llaman, matasapo, quemado, vieron que tienen distintos nombres, ¿no? Eso es una habilidad, está, digamos, es en donde acciona el cuerpo, pero no tiene esas acciones, digamos, eh, eh, por resultado del cuerpo de uno. En cambio, en la destreza sí. En la destreza, las acciones que se realizan son hacia el cuerpo.
¿Ah? Entonces vos haces un abdominal, entonces tenés que ver que hagas justamente el abdominal. Vos realizás un salto. Bueno, ¿de qué manera vas a realizar ese salto? Vos vas a hacer, vas a rolar, digamos, en la gimnasia. ¿De qué manera rolas? Vas a hacer un ejercicio de unas flexiones de brazos. ¿Cómo haces las flexiones de brazos? ¿Se entiende? No tiene que ver con algo que esté por fuera del cuerpo. ¿Se sigue la idea? Eso es una destreza. La destreza, las acciones que se realizan, implica las acciones sobre el propio cuerpo. Pónganle al propio muchas comillas. En cambio, en las habilidades, las acciones que se realizan están por fuera del cuerpo. ¿Se comprende la diferencia? Ahora, en un sentido lato y común, digamos, como vos decías, Mariana, qué habilidoso que sos, qué... Sí, eso aparece en la educación física, digamos, ¿no? En ese sentido. Pero fíjense esto, las habilidades motoras básicas habla específicamente de habilidades, y acá podríamos poner algo de las destrezas, pero no está anunciado así. Ahora, fíjense que son motoras, no es lo mismo motor que corporal. No es lo mismo corporal que motriz. No es lo mismo. Lo motor hace referencia a una cuestión mecánica. En cambio, lo corporal es mucho más que lo motor. Implica otras cosas. Y hay otra cosa que dice acá, que son básicas. Y no es menor esta idea de que sean básicas. Básicas. No es menor que sean básicas. Básicas significa que están en la filogénesis de la especie, es decir, forman parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, a medida que vamos creciendo, desarrollando y madurando, van evolucionando esas capacidades o esas habilidades. ¿O acaso, si ustedes hacen un test de fuerza, ¿no?, a un chico, una chica, o quien sea de 6 años, hoy, no son absolutamente nada, nada, y se lo hacen en 2 años, ese test de fuerza va a mejorar. ¿Por qué? Porque orgánicamente fue creciendo, fue desarrollándose, fue madurando y la cosa mejora. ¿Entienden esto lo que les digo? Entonces, eso está en la filogénesis de la especie. Sí. Sí. Algunos van a tener más fuerza, otros van a tener menos fuerza. Algunos van a tener... Entonces, ¿y cuáles serían las habilidades motoras básicas que siempre anunciamos? Correr, saltar, pasar, lanzar, recibir, trepar, rolar, caminar, ¿no? Esas son las habilidades motoras básicas, que se adquieren en un periodo determinado. ¿Ven cómo aparecen las taxonomías? Entonces vos me decís, bueno, esto que yo les decía, si tiene entre 4 y 6 años, ¿qué debería tener un chico entre los 4 y 6 años si seguimos las taxonomías que presentan una naturaleza simple? Habilidades motoras básicas. Entonces, a esa edad debería tener, y deberíamos trabajar las habilidades motoras básicas. Y habría que trabajar la coordinación global, no lo específico, ni la coordinación fina. ¿Por qué? Porque la naturaleza simple nos indica estas características.
en ese sentido. Ahora, basta con ver cualquier chico de 4, 5 o 6 años manejar un celular, manejar un mouse. Entonces, ¿qué te dice la teoría? No tiene coordinación fina, hay que trabajar toda coordinación manual, general, porque no tiene coordinación fina y específica. Vos me decís eso, pero miro a los chicos y no veo que no tengan coordinación fina. Veo todo lo contrario. Entonces la pregunta es, ¿y por qué tengo que sostener esto? Si acá me están, miren, a ver, las pruebas le gritan lo contrario. No les dicen que es así. ¿Por qué tengo que sostener una coordinación general? Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿no serán las cosas específicas en vez de básicas? ¿No será todo habilidades específicas en vez de básico? A la conclusión que arribamos es justamente que las habilidades no son básicas, sino, o las destrezas, si ustedes quieren, habilidades y destrezas, no son básicas, son específicas. En cualquier momento de la vida, en cualquier etapa de la vida. ¿Y específicas de qué? Y acá es donde entra específicas de una práctica corporal. A los requerimientos y a las demandas de una práctica corporal, no de un movimiento humano, que es natural. Entonces, cuando son específicas a los requerimientos y demandas de una práctica corporal, el modelo ya no es de objetivos, sino que es de contenidos. ¿Se sigue la explicación, Mariana, ahí? Sí, ahí va queriendo. Hay un texto. ¿Alguien quería decir algo? Perdón. No. Hay un texto que yo armé que es una crítica a ese modelo de objetivos, que está en uno de los libros de cátedra. No, perdón, no está en el libro de cátedra. Está en otro libro. Está en... ¿Qué tengo acá? Educación del cuerpo, currículum, sujeto y saber. Pero, si me dan un segundito, no tiro nada, se los puedo pasar. Está también, está en la bibliografía está. Se los paso por acá. Ah, bien. Bien. Eh, Si no, en memoria académica también, capaz. sí, también, sí. Oye. Pero se los paso por acá. Sí, en la bibliografía está. Esto tengo que abrir aquí. ¿Cómo se llama esto? Ahí está. Ahí tienen la explicación mucho más detallada. Esto después tendríamos que graficarlo, esta idea, cuando veamos toda la idea de contenidos, digamos, del modelo de contenidos y de objetivos. Pero básicamente lo que aquí comienza a operar, digamos, bueno, no es que son habilidades básicas o generales, digamos, sino que son habilidades específicas y específicas a una práctica corporal. ¿Ah? Entonces, lo que se me empieza a borrar aquí justamente es la idea de esta naturaleza. Se me borra la idea de movimiento, se me borra la idea de evolución. ¿Ah? Entonces, estas habilidades no son básicas, no hay capacidades básicas, sino que yo tengo que decir que son habilidades específicas.
¿Y específicas a qué? Uno me puede decir, ¿específicas a qué? Son específicas de una práctica corporal. Entonces, ya no tengo acá que poner taxonomías. Mi punto de partida aquí son las prácticas corporales. En cambio, en el modelo de objetivo, esto es para el modelo en cambio, si voy, vamos a hacer la diferencia acá, si yo voy al modelo de objetivos, el punto de partida son, vamos a decirlo así, naturalezas simples. Y ahí aparecen las habilidades motoras, básicas, las capacidades, el movimiento humano. Bueno, el cuerpo. El cuerpo es natural, biológico, extenso. ¿Se sigue? Por eso se habla de un cuerpo, de una educación física. Física siempre, recuerden que física remite a physis, a naturaleza. O sea, es un cuerpo natural. En ese sentido. Entonces, los puntos de partida son distintos. Y si recordamos en la unidad de objeto que el punto de vista crea el objeto, consecuentemente son objetos distintos, vamos a tener entonces prácticas de investigación, de enseñanza completamente distintas. Eso es lo que les va a pasar. Por ejemplo, en la lógica de objetivos, la enseñanza sería estimular y desarrollar esa naturaleza. ¿Se comprende? Sería estimular y desarrollar esa naturaleza. ¿Y cuál sería nuestra función? Dosificar los ejercicios. Dosificarlos según la etapa evolutiva, según el periodo, según cómo venga en ese proceso al cual siempre se le suele llamar. Todo esto, ¿no? Siguiendo todo esto. Ahora, y en el modelo de contenidos, yo ya no tengo esa idea de naturaleza, a la cual tengo que estimular para que obtenga un desarrollo y una respuesta específica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya no puedo basarme la enseñanza en el estímulo y respuesta, sino que tengo que enseñar esas prácticas corporales. ¿Ah? Ven que se crean puntos de vista completamente distintos que remiten a modelos epistemológicos y teóricos completamente distintos. Por lo tanto, la cosa se modifica. Cortamos, que ya se corta y nos volvemos a conectar. ¿Ah? Cortó y armó otra reunión. No.